Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio, en esta ocasión celebrando ya la Vigilia Pascual en el ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 24, versículos 1 al 12. El texto dice lo siguiente: el primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por eso, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, estamos celebrando la Vigilia Pascual. Esta solemne celebración que es la madre de todas las vigilias, como la llamó San Agustín. Esta vigilia celebra la resurrección de Jesús de entre los muertos. Vigilia Pascual es la noche más dichosa, la noche que nos mereció tal Redentor, como canta el pregón pascual. Nos dice la Escritura: el primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. ¿Qué hacen las mujeres en el sepulcro de Jesús el domingo en la mañana? Recuerden que Jesús había sido colocado en el sepulcro muy deprisa, el viernes por la tarde, porque el viernes por la tarde era la Parasheve. La Parasheve era la preparación de la Pascua, es decir, el Shabbat, que se celebra el sábado, pero este era el sábado más solemne porque era la fiesta de Pascua de los judíos. Y Jesús no podía quedar colgado de la cruz, había que depositarlo en el sepulcro, pero muy deprisa. No terminaron de embalsamar su cuerpo. Lo depositaron en el sepulcro que había sido prestado por José de Arimatea, y allí quedó el cuerpo de Jesús, en espera de ser embalsamado debidamente. Por eso la Escritura nos dice que el primer día después del sábado, porque acuérdense que el Shabbat es un día de descanso, obligatorio, ritual. Entonces los judíos no pueden hacer nada ese día. Esperaron todo el sábado y el domingo, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro. Las mujeres, las más valientes, las que siempre están allí, las que nunca dejan solo al Señor, las mujeres, siempre presentes en las celebraciones de la Eucaristía, siempre presentes en los principales servicios en la iglesia. ¿Qué sería de la iglesia sin las mujeres? ¿Qué sería de la primitiva comunidad sin las mujeres? Las mujeres van de mañana, muy de mañana, a terminar de embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. No tienen miedo. No tienen miedo a los soldados romanos. No tienen miedo a que las puedan detener. Valientes, decididas, generosas, se ponen en camino. Todo un tributo al trabajo entregado, generoso, sacrificado de tantas mujeres. Y dice el texto que habían preparado perfumes para terminar de embalsamar el cuerpo del Señor Jesús, pero llegaron y encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro. Apenas iban a pedir a los soldados que lo hicieran precisamente para terminar de hacer este acto piadoso, terminar de ungir el cuerpo de un difunto. Pero el sepulcro estaba abierto, la piedra había sido retirada, no estaban los soldados, entraron ellas y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba está vacía. La tumba vacía es uno de los signos más elocuentes de la resurrección de Jesús. La tumba está vacía porque Jesús no puede estar allí,
porque la tumba es el lugar de los muertos y Jesús no está muerto, está vivo, vive para siempre, es el viviente. Es que la tumba vacía no puede contener a aquel que es la vida, por eso la tumba está vacía. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes, nos dice la Escritura. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, no sabían qué pensar, no sabían quiénes eran esos personajes, pero sus vestiduras resplandecientes ya nos hablan de enviados de Dios. Los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? La proclamación de la resurrección de Jesús no es solo una tumba vacía, sino que va acompañada del testimonio de seres divinos, de seres celestiales que vienen a anunciar la gran noticia que le cambia al hombre la vida, la gran noticia de la resurrección, la gran noticia de que Cristo ha vencido a la muerte y con ello ha vencido nuestra propia muerte, ha redimido al hombre del pecado, del mal que le acecha. Y dice entonces la Escritura que aquellos hombres continuaron diciendo: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Esa es la afirmación más contundente, más clara, más firme, más nítida. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Aquellos seres divinos les recuerdan, como en una pequeña predicación, como aquella que recibieron los discípulos de Maús, que todo esto había sido anunciado, que todo esto lo contenían las Escrituras, que todo esto lo habían profetizado los profetas. Todo esto tenía que suceder, es necesario. Dei, dice la expresión griega, dei, es necesario. Es decir, una expresión que habla de la necesariedad que brota del plan de Dios. Es decir, era necesario que se cumpliera el plan de Dios. Era necesario que se cumpliera la voluntad de Dios, pues es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Esto había dicho Jesús en repetidas ocasiones a sus discípulos, pero ellos no lo habían entendido. Y ellas, dice el texto, recordaron esas palabras. Cuando regresaron del sepulcro, pues las mujeres venían muy contentas por la noticia que habían escuchado, tal vez incluso también desconcertadas. Y llegaron a decirles a los 11 todas estas cosas. Y dice la Escritura que ellas eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. María Magdalena, apóstol de los apóstoles, ella se convierte en portadora de la buena noticia de la resurrección a los apóstoles. Una mujer elegida por Dios para ser la primera que lleva la buena noticia de la resurrección. Y con ella otras mujeres que le habían acompañado. Y ellas anunciaron a los discípulos que Jesús había resucitado. Anunciaron lo que habían visto y lo que habían oído en el sepulcro. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Y ya nos damos cuenta entonces de que la comunidad primitiva pudo ser todo menos una comunidad de crédulos. Una comunidad de gente que se alucinó colectivamente con la resurrección de Jesús. Para nada. Se resistían a creer. No querían creer. Y no es porque fueran malos. Hay que recordar que esa resistencia a creer viene de el deseo de no ser decepcionado de nuevo. Ya habían sido decepcionados cuando vieron a Jesús morir en la cruz. Esperaban que Él fuera el Mesías. Y ahora les dicen que no está muerto, que está vivo. Entonces, aquello les parecían desvaríos y no creían. No creen, no por falta de fe, no creen, no por maldad. No creen porque no quieren ser defraudados. Porque no se resisten a creer precisamente para no ser lastimados de nuevo. Pedro se levantó. Parece que entonces las palabras de aquellas mujeres algo habían tocado la fibra más profunda de su corazón. Corrió al sepulcro, se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa asombrado por lo sucedido. Es como el testimonio que encontramos en San Juan, el mismo que encontramos en San Lucas, un testimonio que lleva a Pedro a creer, solo de ver aquello que no estaba allí. No estaba Jesús, pero ahí estaban los lienzos que lo habían amortajado. Pues esta es la buena noticia, esta es la gran noticia. Jesús no está en el sepulcro porque está vivo, porque vive para siempre, porque es el viviente. Hoy celebramos esa gran noticia, la vigilia pascual, la madre de todas las vigilias, que canta
que grita que Cristo ha vencido a la muerte, que Cristo ha resucitado. Aleluya, vivamos alegres esta grande gloria, esta grande alegría que nos lleva a compartir con el mundo la alegría del resucitado, con nuestras actitudes de resucitados, con nuestras palabras de resucitados, con nuestros comportamientos de resucitados. Manifestémosle al mundo que Cristo está vivo, que ha vencido a la muerte y que vive para siempre. Manifestémoslo con nuestra caridad, con nuestra esperanza, con nuestra alegría, con nuestro deseo de hacer bien las cosas, como quiere el Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana, domingo de Pascua.